¿Cómo están mis amigos amantes de los caballos? Bienvenidos otra vez a Caballos Argentinos Televisión. En el programa de hoy toca ver caballos de tiro, enganches, carruajes. Estuvimos de visita en la estancia San Luis, en la provincia de Buenos Aires, visitando a don Prudencio Hernández, destacado criador y cochero que amablemente nos muestra sus caballos, su colección de carruajes, nos lleva a dar un bonito paseo y nos cuenta sobre esta disciplina que tanto lo apasiona. Aquí estamos con Jorge Espadillero, mi encargado y primer groom, Daniel Arellano y Martín Díaz. Entonces, primer groom, segundo groom, tercer groom. Y somos de distintas localidades, de Capitán Sarmiento, de Arrecifes. Y después, acá los distintos carruajes, vamos a salir con uno muy antiguo, cerrado, que era para buscar, para venir de Buenos Aires o para buscar en la estación. Es un coche muy refinado. Y atrás mío están otros coches que se hacían de cacería o para salir en picnics, y que nosotros usamos así en este momento para salir en picnics. El que vamos a atar con 6 caballos, ese es un coche más formal. Y estos dos atrás mío tienen para los grooms, que siempre tienen que, cuando estamos 4 o 6 caballos, tienen que ir mirando lo que hago yo. O hace Jorge, que también conduce y entrena a los caballos ya para los concursos. Bueno, los grooms decía que están mirando la labor de cómo va el tiro, porque a veces surgen imprevistos de todo tipo. Se puede cortar un tiro, puede haber algo que los asuste, y ellos tienen que saltar enseguida para parar cualquier problema. Entonces tienen que estar atentos. Hay otros carruajes que van mirando para atrás, a mí no me gustan, pero ya están diseñados así. Lo van a ver después, el Dokar, que está por allá, que es para 2 adelante y otros 2 atrás o 3, depende de la configuración, y esos van mirando para atrás, y las canastas con la comida del picnic están metidos abajo en el cajón. Nosotros empezamos la cría de caballos, ya mi padre tenía pura sangre, y yo después, papá terminó, no me llegó a mí, papá era muy grande, y no me llegó a mí el Aras, pero más vale que tuvo una decadencia mi viejo, y empezó a elegir mal el padrillo mayor, y a mí me quedaron para salto los caballos que yo andaba, y eran de un padrillo anterior. Ahí tuve como un cachetazo de darme cuenta de 2 caballos de la sangre. El padrillo de acá, papá hizo un negocio muy bueno de vaquillonas, y el comprador brasilero le pidió el padrillo que teníamos aquí, y papá se lo vendió, que a mí me dio una pena bárbara. Pero me dio pena porque el caballo me gustaba. Después, con los años, empecé a llevarme mi caballo para saltar en el hípico. Entonces empecé a ver que había una diferencia de caballos, que los que a mí me gustaban eran de ese padrillo que se había vendido, y no el padrillo que papá había comprado. Y papá había comprado, y yo dije, pero pucha, ¿cómo compra ese padrillo tan bajo y tan chiquito? Y era facilidad de montar. Estos caballos que ustedes ven ahí realmente vienen originariamente de un sobreyeguas mezcla de pura sangre con percherón. Entonces ya venían caballos altos, que yo refiné, pero los que yo recibí eran caballos de acá, de cría que se hacían con refugo. Y tuve de ese caballo que se había vendido a Brasil, de un caballo muy lindo que me dijeron, no te va a servir en el hípico. Y llevé otros menos lindos, pero que anduvieron todos con mucho corazón. Entonces también me daba cuenta, por la gente los buenos saltarines, que me decían, tus caballos no lucen, pero saltan, y tienen corazón. Entonces me di cuenta en la cría que uno tiene que buscar el valor también. El caballo
por eso elijo padrillos que saltan, son campeones de salto. Entonces el caballo ya viene probado, es un campeón que venden su semen, y yo utilicé para mejorar la raza rápido, ya lo hacía en vacas. Entonces, para usar los caballos, los Holsteiner, usar el caballo campeón en las pistas. Y ese caballo tiene corazón. Entonces no se perdió eso del corazón, sino que se acrecentó. Y ahí anduve, y seleccionando también por los que daban tordillos, y fuimos avanzando. Y después ya no tuve más, no pude saltar, porque exigía un entrenamiento que yo no podía darlo. Entonces resultaba que me movían los caballos, pero yo tenía que atender otras cosas, porque ya mi padre había salido del juego y estaba internado, entonces, y yo haciéndome cargo de todo, entonces no solamente del campo, sino otros negocios, y aprendiendo, gracias a los amigos de papá, y bueno, y ahí me empecé a sacar los carruajes, que a mí siempre me habían gustado. Empecé a sacar los carruajes que eran de mi abuelo, y que papá, porque en el siglo de él, en 1900, papá nació en el 1901, él era loco por los autos, entonces no le hablaban de carruajes ni de nada, y estaban todos apilados en el galpón. Y en cambio yo me iba al galpón y hacía como que tenía un par de caballos adelante. Y nos iba a buscar en San Antonio de Areco, nos iba a buscar el capataz con una yegua y un sulky cuando llovía o no llovía, no sé, ya no me acuerdo. Pero yo era loco por manejar. Dominga se llamaba la yegua. Y entonces de la estación a casa, que estaba a unas cuantas cuadras, tenemos una chacra ahí, y entonces me iba manejando chocho, tendría 8 años, una cosa así, al lado y tanto insistí que ya ataron un break, y ya el asunto se fue a mayores. Pero así fue como realmente me empezaron a gustar el tiro de caballos. Y de ahí seguí, después le puse 4 y después le puse 6, así que fue, pero la primera vez salimos el mayordomo y yo con los tronqueros, con los demás cerca del pescante, y él con los más lejos, o viceversa. No sé, así empezaba, y preguntando y aprendiendo. Después el grupo de carruajes deportivos invitó a profesores de Europa. Entonces eso nos cambió la vida, porque nos daban clases acá, los traíamos y los contratábamos, y nos cambió la vida, porque habían hecho su experiencia en Europa. Entonces acá quedaban pocos cocheros, quedaba Don Bustillo, y ya no quedaba nadie más para los carruajes que los había manejado en la época. Y tuve la suerte, gracias a von Buchholz, que Don Bustillo me diera clases a mí particulares. Eso por von Buchholz necesitaba que yo, que era su competidor, mejorara, porque si no había una distancia. Él, que tenía profesores en Europa y tiene una caballeriza en Europa, estaba en lo mejor, y yo, pobrecito, estaba lejos. Entonces, hasta después me dio posibilidad de comprar un maratonero que tenía él, y se compró uno más nuevo, y el viejo me lo vendió muy accesible a mí, así que estaba chocho. Y ese látigo que vieron de cerezo o guindo, me lo regaló él. Así que éramos rivales, pero bien, yo siempre le miraba la espalda. Una vez le gané, y bueno, fue que él sabía que no se podía dormir. Eso y el profesor que de él, de Europa, que venía para las atadas, yo en una competencia que tenían 15 obstáculos, en el primer obstáculo rompí lanza, me quedó flotando. Entonces yo hacía tirar a los de delante para que sostuvieran la lanza.
terminó todo y al día siguiente el profesor, porque me soldaron ahí, una estancia muy linda en Gualeguaychú, me soldaron la lanza de noche y el profesor de él me vino a decir, dice, lo hizo con la lanza rota, dice, qué muñeca. Y ahí, bueno, siempre se anduvo cuidando mucho, pero yo le miraba la espalda a von Buchholz, era otra categoría y compitió hasta hace poco, compitió en Europa. Nosotros nos filmamos y vemos si están, es distinto que le cuenten de abajo cómo está, a uno ver que acá los caballos tendrían que haber metido más las patas, más impulsión, colocarse más en la boca, uno lo ve eso, de que están colocados, sobre todo cuando ha montado, ¿no? Entonces, de hecho, yo tenía 2 caballos en el hípico. Entonces montaba con uno o saltaba y el otro tenía que hacer adiestramiento sí o sí, con profesores que era de poner el pie en el estribo ya te estaban mirando. Entonces, y eran muy bravos. Entonces, bueno, después llegás a saltar y eso, pero tenés que tener primero el adiestramiento del caballo. Entonces, cuando pasé a hacer adiestramiento de carruajes, no me fue tan difícil, porque tenía ya la escuela de lo que me exigían montando, ¿no? A mí me gustaba saltar, decía aburrido, los viejos andan con el adiestramiento, pero a mí me gustaba saltar, pero tenía que hacer adiestramiento con el caballo que no saltaba, sí o sí. O sea, era una regla. En argentino, no sé hoy, pero en el hípico argentino de Buenos Aires eran estrictos. Tuvimos la suerte también de poder charlar con un destacado entrenador de caballos de tiro, don Rodolfo Policiu, que nos cuenta sobre su trabajo en este establecimiento y sobre toda una vida dedicada a los carruajes. Cabe hacer un caluroso agradecimiento tanto a don Prudencio como a Rodolfo, ya que el día no estaba en óptimas condiciones para sacar un carruaje, lloviznaba, de a rato llovía, pero como ellos bien decían, en el tiempo de antes, si llovía, se tenía que salir en el carruaje igual. Así que eternamente agradecidos con ellos, y nos recalcaban también, ya esto para los que entienden más del tema, que este coche que usamos para pasear y tomar las imágenes no es el adecuado para atar 4 o 6 caballos, que es lo que querían mostrarnos, pero que debido a las inclemencias del tiempo y a que nos moríamos por dar un paseo, usaron este bonito carruaje cerrado. Yo soy una persona agradecida en la vida por todas las cosas que me ha dado, entre ellas la posibilidad que me han brindado la gente de ir adiestrando caballos para tiro, que lo hago desde muy chico, porque eso lo tomé desde mi padre. Y bueno, acá el señor Prudencio Hernández me ha dado la posibilidad de adiestrar sus Holsteiner, que están seleccionados genéticamente por él, y además tenemos la posibilidad de poder trabajar con un grupo que para mí es importantísimo trabajar en equipo. Si bien uno tiene sus proyectos y su actividad manifiesta sobre la doma y el adiestramiento de caballos de tiro, acá quisiera hacer una aclaración, que hoy es normal por ahí hablar de adiestramiento. Para mí, cuando yo hable de doma, quiero aclarar que domar es adiestrar. Domar no significa para mí someter, sino que es hacer una doma racional. Antiguamente, cuando yo me crié, hablábamos siempre de doma, porque no existía el maltrato. Pero hoy está muy de moda y entonces quiero por ahí dejarlo claro. Cuando por ahí yo te hable de doma o adiestramiento, para mí son sinónimos. Es una doma racional o estoy haciendo un adiestramiento de los distintos caballos. En este caso, en el establecimiento San Luis de Prudencio Hernández, tengo la posibilidad de trabajar con la raza Holsteiner. Lo había hecho en otra oportunidad, pero con pocos ejemplares. Acá he podido tener, como cada individuo es diferente, también tenemos sus diferencias en las distintas razas. Yo soy un apasionado de esto, tengo la suerte que Dios me dio de trabajar de lo que me gusta. No sé si lo hago bien o lo hago mal, eso lo tendrá que decir
los demás, pero sí te puedo asegurar que yo lo que hago lo hago con amor, con mucho amor y esmero. Yo tengo una organización y un método para la doma y el adiestramiento de los caballos de tiro que aplico en las distintas razas. El método es el mismo, pero varía con cada individuo y con cada raza. En este caso los Holsteiners son caballos de mucho temperamento, de mucho genio, y que en realidad en sus inicios fueron seleccionados genéticamente para salto y adiestramiento. La versatilidad de la raza nos permite hoy atalajarlos. Ya hace muchos años que el señor Prudencio Hernández lo hace, y bueno, las madres y sus crías ya están acostumbrados a tirar de un coche. Pero en realidad no es un caballo carrocero por excelencia, como puede ser el Hackney, el Percheron y demás, que son caballos de tiro específicamente, los Gypsy Banner y entre ellos otros tantos. En este caso, yo tengo la posibilidad de trabajar con toda la selección que hace Prudencio Hernández, primero en los potros, después yo hago una preselección sobre lo que ha seleccionado él y trabajamos con ellos. Tengo la suerte, como te dije, por eso soy reiterativo, de contar con un equipo maravilloso. A mí me gusta trabajar en equipo porque creo que la persona sola no puede hacerlo, y más en estos casos. Tenemos al encargado, que no puedo dejar de nombrarlo, que es Jorge Padillero, mi ayudante, que es Daniel Arellano, y trabajamos, ya te digo, todos en un equipo. Si bien la cabeza del equipo soy yo, acá, como en la jerga popular se dice, no hay caciques, sino que somos todos indios. Ellos se van adecuando a mi método de doma, de adiestramiento, y así lo hacemos durante 7 años, y empezamos con los caballos con un tiro de 1. Cuando el caballo está bien hecho en tiro de 1, recién pasa a enyuntarse, y así sucesivamente hasta formar, como has visto hoy vos aquí en este lugar, tiros de 4, de 6 y de 8 también tenemos, que es, te diría yo, inédito en la Argentina, a excepción de alguna cosa que yo no conozco todo, pero algunos han atado, en el caso de Prudencio, ha atado hace muchos años 6 caballos, pero 8 no. 8 en la Argentina no se han atado, solamente aquí lo hemos atado nosotros. Yo me siento orgulloso por haberlo realizado gracias al acompañamiento de todo este equipo que tengo. Y en Estados Unidos, en Europa, vos ves por los videos que se utiliza mucho atalajar cantidad de caballos. En cambio acá se ha preferido atar, te diría, calidad y no cantidad, pero no quita que 6 caballos u 8 caballos o 4 caballos bien domados no tengan la calidad que puede tener una yunta, ¿no es cierto? Nosotros apuntamos a eso. Como te decía hoy fuera de cámara, la situación nuestra es siempre apuntar hacia la excelencia. No sé si lo logramos, pero apuntamos a la excelencia, nunca a la mediocridad. Hay caballos que dan más trabajo que otros, pero tratamos de que todos los caballos sean uniformes. El método es el mismo, lo que cambia es cada individuo, cada caballo. Pero tratamos de que sean caballos mansos, de confianza, con buenos andares, con una buena posición de cabeza, equilibrados, que sepan tirar bien de un coche, y por sobre todas las cosas, que es lo que más me importa a mí, y que eso tengo el recuerdo de mi padre sellado a fuego, es que el caballo tiene que ser absoluta y totalmente manso para que sea confiable, porque en un coche normalmente, a excepción de los coches deportivos, que ya es un capítulo aparte dentro de los carruajes, que a mí me gusta también y adiestro caballos para las competencias de carruajes deportivos. En este caso son coches de presentación, coches tradicionales en donde uno lleva a la familia, incluida los chicos, mujeres y adultos. Entonces los caballos tienen que tener un grado de mansedumbre
importante, porque no se puede ocasionar un accidente. Los accidentes pueden producirse en forma fortuita, pero no sabiendo de que los caballos no están en condiciones, o que hay un caballo que es indócil o que tiene algún u otro problema. Entonces apuntamos, básicamente, primero, al menos yo, siempre apunto que el caballo sea manso, sea dócil, que el caballo, si en algún giro, por ejemplo, en el caso de los caballos deportivos, se hacen giros muy bruscos, el caballo puede enganchar la pata con el tiro, y el caballo no por eso tiene que corcovear o patear, porque le da mucha cosquilla. No te olvides que si se engancha la pata con el tiro, pasa por la verija y por toda la zona inguinal, en donde el caballo es una zona muy sensible. Me siento como en mi propia casa. Hace 7 años que trabajo en el establecimiento San Luis, y así vamos, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando, que ya tenemos todos los años un grupo de potros atrás, esperando que yo entregue los caballos nuevos al propietario, o en este caso al encargado, y yo ya tomo caballos nuevos, y así hacemos la cadena. Así que bueno, muchísimas gracias al señor Prudencio Hernández y a su familia por haber confiado en mí y darme la posibilidad de que yo pueda realizar mi trabajo como corresponde, y con mucha soltura y con mucha libertad. Quiero destacar que además de domar los caballos en el establecimiento San Luis, yo tengo la posibilidad de que el señor Prudencio Hernández tiene una trayectoria muy importante como cochero, no solamente en coches de presentación, sino en carruajes deportivos. Él ha sido hace muchos años atrás presidente del Club Argentino de Carruajes, ha hecho presentaciones en la Sociedad Rural Argentina de tiro de 4 y de 6, bien al estilo europeo, con coches europeos, que ese es un tema tal vez ríspido, te diría, por decirlo de alguna manera. Para mí es muy sencillo, pero hay gente que cree que porque uno se viste a la inglesa, no es argentino o pierde su nacionalidad. Yo respeto la opinión de esa gente, pero creo particularmente que si uno utiliza coches importados, coches ingleses, o ata la inglesa, o tiene caballos, como en el claro ejemplo de los Hackneys, que son ingleses, uno tiene que ir con la vestimenta adecuada al carruaje y a los caballos que posee. Con eso no quita que uno no sea tradicional, no sea nacionalista y no siga con las tradiciones, porque en este caso a mí me gusta siempre la etimología de la palabra. Tradición es preservar las costumbres a través del tiempo. Entonces, como esto nosotros, la tradición es europea, tenemos que seguir con la tradición europea. No critico, pero no comparto a la gente que sube o ata un coche a la inglesa, con caballos ingleses, con un coche inglés o francés o europeo básicamente, y se viste a lo criollo, con un poncho, con una rastra, con un tirador, y me parece que no es lo adecuado. Y no tengo nada en contra. Es más, mi propio hijo, Mariano Polizuk, la tercera generación, que después te voy a hacer el comentario de cocheros también, a él le gusta mucho los caballos, monta, y para él la vestimenta del paisano no es un disfraz como piensan algunos, sino que su vestimenta originaria. Se siente muy cómodo con eso. Por eso es que yo quiero hacer esa aclaración. Con respecto al señor Prudencio Hernández, me da la posibilidad de mejorar día a día el método que yo tengo de doma. ¿Por qué? Porque además yo pienso que yo tengo una modesta trayectoria, tengo 60 años recién cumplidos. En mi casa, desde cuando yo abrí los ojos, ya mi padre se dedicaba a la doma y adiestramiento de caballos de tiro, pero hasta el último día de vida uno aprende. Y acá tengo la posibilidad de que Prudencio Hernández, con su trayectoria, a veces
él nos da un punto de vista que a mí me ayuda a mejorar el caballo que estoy adiestrando. Además ahora con la posibilidad de la tecnología hacemos videos y los analizamos y vemos si el caballo tiene una buena posición de cuello, si va en la vertical, si el caballo tira más uno que otro, si el caballo tiene los aires que debe tener, si hay un caballo que está en forma irregular, que pierde impulsión, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí me ayuda muchísimo porque el punto de vista de él, que para mí es, te vuelvo a repetir, un representante digno de esta profesión, me ayuda a mejorar el caballo. Entonces yo corrijo sobre ese detalle que él ve y que por ahí a mí se me escapa desde arriba del coche. Él lo ve desde abajo. Él me dice, Rodolfo, mire, ¿le parece que por ahí tal caballo, cuál es este caballo? Tal fulano. Habría que mejorarle la posición de cabeza. Fíjese que me parece que está por detrás de la vertical o viceversa, por decirte un ejemplo. Entonces yo lo tomo y comienzo a hacer hincapié sobre eso y lo veo. Entonces eso me ayuda muchísimo a mí, por eso que trabajo de forma placentera, porque uno aprende todos los días y tengo, bueno, un gran maestro que me puede ir marcando los detalles para ir mejorando.